Como todos los martes, le damos la bienvenida a Rubén Seminari. ¿Qué tal? Buenos días, buen martes. ¿Qué tal? Buen día, Manu. Buen día a toda la audiencia de la 105.5. Feliz día del profesor, a los colegas. Bueno, feliz día. Gracias. Para usted. Lo tenemos con esta columna histórica, política, tiene una mezcla de varias cosas. Ya hay dos que están colgadas, recordamos, en el canal de YouTube de la radio, que es Libertad Radio 105, pueden buscar en YouTube, ahí están las otras columnas colgadas. Bueno, en el día de hoy vamos a estar charlando sobre las políticas raciales del nazismo, y tiene usted ya el contacto de una señora, de Ruth, una testigo presencial de la Noche de los Cristales Rotos en Berlín, allá por 1938. Si todo anda bien, dentro de un ratito vamos a estar charlando con Ruth, que es una persona que tiene 96 años casi. 96 años. Nació en 1923, Ruth, y en pleno nazismo ella vivía en Berlín, tenía 14, 15 años, vino con 16 años a Argentina antes del inicio de la Segunda Guerra, así que espero que podamos contactarnos con ella y que nos cuente en primera persona qué fue ser judío en la Alemania nazi, ¿no? Bueno, muy bien, un poco la intro, ¿no? Vamos a viajar a esa época. Viajemos para atrás, muchos años. En realidad tendríamos que empezar hablando del mismo momento que asume Hitler el poder en Alemania, en 1933. Como todos los cambios de política en el mundo, nada sucede de un día para el otro. Siempre tomamos fechas históricas, pero hay caldo de cultivos previos. Sí, como las guerras, como todo, hay previo ya un conflicto. Correcto. Alemania, te diría que la Segunda Guerra Mundial se empezó a gestar el mismo día que terminó la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, que es donde termina la Primera Guerra Mundial, defenestra a Alemania, le hace cargo de pagar todo lo que se había roto en Europa, condena económicamente a Alemania. Alemania empieza a tener problemas internos sumamente severos, no logra reestructurar sus gobiernos, hay divisiones internas muy profundas. Y aparece un líder que es Hitler, que va acumulando una masa crítica a su alrededor, una masa violenta, de fuerza, de choque, con una promesa que es la que siempre, la zanahoria que llevó a las masas, ¿no? Pan, trabajo y paz, las tres palabras básicas donde los humanos siempre nos conglomeramos atrás. Y bueno, eso fue tomando forma hasta 1933, cuando primero fue canciller, después llega a ser el jefe del gobierno y suma todos los poderes. Se termina todo el sistema democrático en Alemania y él hace la suma de poderes, con el aval de toda la gente, ¿no? Porque cuando uno mira cualquier foto o video de la época, había una fascinación por el líder, era el dios encarnado Hitler, que venía a salvar a Alemania de todos sus males. Y venía con un paquete atrás que aquellos que habían leído ya el libro de Hitler, Mein Kampf, Mi lucha, ya se veía venir, pero muchos se habían hecho los distraídos o no quisieron ver qué es lo que iba a pasar, ¿no? La base de su política tenía que ver con la expansión territorial y con la pureza racial. Hasta había un argentino metido en esto, como siempre algún argentino hay, que se llamaba Walter Darré. Walter Darré era de padres alemanes, que se había criado en Buenos Aires. Su padre tenía que ver con las relaciones comerciales entre Alemania y Argentina, pero había hecho su escuela primaria en los colegios públicos de Buenos Aires, y fue uno de los que escribe un poco la teoría de esta macabra historia que se llamó Tierra y Sangre, que él decía que hacía falta tener mayores territorios y que había que hacer prevalecer la mejor sangre de la humanidad, que era la sangre aria, la sangre alemana, que los alemanes eran mejores que el resto y que había que sacar del medio a todas las razas que ellos consideraban inferiores. Él y Rosenberg fueron los dos ideólogos de esto. Rosenberg fue condenado a muerte en los tribunales de Nuremberg, fue colgado. Darré sobrevivió a la condena a muerte, digamos, estuvo preso un tiempo y después creo que murió alcohólico en la década del 50. Pero bueno, son un poco los ideólogos de esto, y por ahí basado en un librito que es interesante ver, que es de alguien que todos conocemos, que es Henry Ford, el dueño, el inventor de la Ford. Henry Ford en 1913 escribió un libro que se llama El Judío Internacional, donde le echa la culpa de todos los males a los judíos en el mundo, y un poco fue esa la base también, la semillita que después levanta a Hitler un poco más adelante. Estas historias que se van atando y que por ahí hay que leer entre líneas, ¿no? Cómo se va sucediendo todo. Bueno, Hitler asume el gobierno, el primer día el Día del Trabajo, donde desfilaba todo el mundo, donde ya estaba toda la parafernalia nazi, que era la propaganda, ¿no? Las banderas con las esvásticas,
habla de que tengan cuidado aquellos que se van a oponer a su gobierno, ¿no? Porque iban a actuar fuertemente contra ellos. Y automáticamente aparece el primer campo de concentración en Alemania, en el mismo 1913, que es Dachau. Cuando hablamos de campo de concentración, para que entienda el que nos escuche, ¿por qué no decimos cárcel? En la cárcel moderna, ¿quién va? Aquel que delinque, que pasó la línea de alguna ley, un jurado, fue un juicio, ese jurado lo condenó. Y determina que tenía que cumplir una condena en condiciones de derechos humanos básicas, digamos, ¿no? Bueno, el campo de concentración era un espacio donde a la gente se la secuestraba, digamos, se la detenía sin ninguna causa, sin ningún delito, o sea, no eran culpables de haber cometido ningún delito, se los detenía, se los tenía bajo condiciones de trabajo infrahumano, muchas veces se los hacía trabajar hasta la muerte, algunos se los mataba, y después cuando salían de ahí tenían que hacer un compromiso de nunca más decir lo que pasaba. Estamos hablando de los primeros campos de concentración en Alemania. Dachau fue el primero de ellos. ¿Quién iban ahí? Y todos los opositores políticos, los comunistas, los socialistas, los masones. Sí, y cuánta gente tal vez que no tenía nada que ver también caía. También, por supuesto. Si buscaban a alguien, caía todo el mundo, quién estaba alrededor. Al poquito tiempo de que asumen, se pone en práctica una ley que se llama la ley de nivelación, que la ley de nivelación era que todos tenían que tener una igualdad técnica, digamos, entonces tenían que acceder a la misma información, tener el mismo conocimiento y tener la misma ideología. Entonces hacen una narración en todas las radios y los medios periodísticos, los diarios, las radios, y ponen el gobierno nazi, el partido nazi, pone directamente a cada periodista, a cada jefe de prensa, que dependen del jefe de propaganda, que era Goebbels. Goebbels es el padre de la doctrina nazi, quien le llenó la cabeza, digamos, a todos los alemanes. Entonces manejaban la escuela y manejaban los medios. ¿Cómo lo acompañaron esto? Con distribución gratuita de diarios y con un crédito oficial para que todo el mundo tenga radio. Tener una radio en esa época no era tan simple. Entonces el gobierno le daba una línea de créditos muy barata para que todo el mundo tenga una radio en su casa y que escuchaban la radio oficial de Alemania, que era del gobierno. O sea que cada pata estaba articulada, digamos, muy bien pensado este plan, siniestro, en fin. Y una de las principales promesas era el trabajo. Había millones de parados, gente que estaba sin trabajo. Entonces automáticamente Hitler, su gobierno pone en marcha esto, como lo hace construyendo autopistas. Todavía hoy están las autopistas, las famosas Autobahn, que son las autopistas en Alemania. Con eso se genera una movilización de trabajo importante. Y empieza el tema de que de hacer valorizar la imagen de la supremacía de raza. Entonces, si esto tiene alguna coincidencia con la realidad, otro tema, empieza un servicio militar voluntario, donde millones de jóvenes pasan por ahí, que es una forma de adoctrinar, de formar conciencia. Hay una revalorización muy especial de la mujer como madre, la mujer como encargada de la casa, pero no la madre del corazón, sino la madre de los futuros habitantes del Tercer Reich. Claro. Hubo un sector que se llamó fábrica de chicos, se elegían las mejores mujeres, se llevaban los mejores soldados que daban con las características arias para que se embaracen esas chicas, y esos chicos no tenían madre de afecto, sino que eran criados como una fábrica, era una gran nursery, una gran guardería donde los chicos nacían y se los criaba con la idea de formar así a los futuros dirigentes y los futuros soldados. Hay videos de esto, la verdad que es sumamente impactante. Ya escucharlo da miedo, ¿no? Parece una película de terror. Siempre recuerdo a un amigo judío, don Isaac Fish, que con Fabio Pecolini lo entrevistábamos y le hicimos un video para su cumpleaños 80 y pico, y después me dio miedo llevarle el video porque había imágenes de película de la lista de Schindler en ese momento. Hablé con las hijas y me dijo don Isaac, dice, quédate tranquilo, Chichito, que la realidad superó mucho más a la ficción. Dice, sí, así que no te asustes porque vas a ver la película. Porque bueno, y también me pregunto qué sucedería, digamos, si incorporaríamos la tecnología en ese momento, ¿no? Si las redes hubiesen estado, si la gente pudiese haber visto otra cosa, ¿no? El tema que no había escape, el que empezaba distinto terminaba preso en esos campos de concentración. Por otro lado, otro de los grandes enemigos que marcó Hitler fue los judíos. Entonces, rápidamente lo que empezaron a tener una fuerte presión psicológica, llamaban ellos, que la presión psicológica era que ya no podían ir a las mismas escuelas que iban los alemanes.
por la simple razón que ellos consideraban que los judíos eran unos seres, criaturas, decían ellos, que pensaban, tenían manos y pies, pero que eran infrahumanos, que eran en realidad como pequeños demonios, decían ellos, que eran culpables de todos los males, porque eran holgazanes, porque no trabajaban, porque manejaban la economía, porque todo el hambre y todo lo mal que estaban los alemanes era culpa de los judíos. Entonces, a los judíos había que echarlos de Alemania, entonces lo que hicieron fue encerrarlos en sus propias comunidades. Le fueron sacando el derecho a compartir espacios con otros alemanes, le sacaron la ciudadanía, le sacaron el derecho al ejercicio profesional, no podían tener propiedad propia. Entonces los veterinarios fue muy insólito, porque como no había ningún judío que podía tener campo propio ni animales propios, y la ley decía que ningún profesional podía atender a personas que no fueran de la misma comunidad, o sea, un veterinario judío no podía atender a otro que un judío, y como ningún judío ya podía tener vacas y campo, el único que podía atender algún perro, me supongo yo, no había forma de ejercer la profesión. Sí. Allí se fueron concentrando, estamos hablando del año 33 hasta el año 38, por supuesto que siempre había algún secuestro, alguna desaparición, los líderes fueron desapareciendo, aquel que gritaba fuerte, digamos, desaparecía de la faz de la tierra, ¿no? Y llega el año 1938, por allá en el mes de noviembre, cuando un joven mata a un alto líder alemán en Francia. Entonces llegó el momento para echarle la culpa a la comunidad judía en Alemania, y sucedió lo que se llama la Kristallnacht, o la noche de los cristales, o la noche de los cristales rotos, que la SA, que eran grupos de asalto, no eran, esto es interesante contarlo también, que los alemanes tenían por un lado el ejército, que eran los militares de carrera, y por otro lado tenían un ejército político, eran las SS, que lo ven en las películas siempre, o las SA, que eran los grupos de asalto, los grupos de custodia, eran grupos armados, pero no tenían carrera militar, no eran de las Fuerzas Armadas, sino que respondían al poder político. Uh-huh. La Gestapo era como un sistema de inteligencia, de policía, que tenía como sería la CIDE nuestra, la Policía Federal, por equiparar, sí. Se dedicaba a identificar quiénes eran los enemigos del régimen, y agarrarlos de los pelos y secuestrarlos. Bueno, esa noche, en noviembre del 1938, le dieron la orden a la SA y a las SS que salgan a destruir los lugares donde habitaban los judíos, las comunidades judías. Bueno, había civiles también ahí. Todos civiles. Todos eran civiles. Eran civiles que tenían un uniforme puesto y le daban una pistola o un garrote, y esas eran las SA. Y salían, eran todos fanáticos. Lo importante era el cumplimiento de las órdenes y el fanatismo, ¿no? No importaba lo que había del otro lado. Entonces la orden es ir y destruir a esos malvados que según ellos eran los judíos. Entonces esa noche se quemaron todas las sinagogas de Alemania. Hoy todavía en Berlín queda poquito de una de ellas, de la principal. Quemaron 7.000 negocios de que eran dueños judíos. Secuestraron unas 30.000 personas y mataron unas 100. Esa fue la primer razzia, el primer pogrom, como se lo nombra en Alemania esto, donde el Estado alemán directamente va sobre la comunidad judía. A partir de ahí la cosa se fue complicando cada vez más. Al otro año, en 1939, empieza recién la Segunda Guerra Mundial, y ya ahí había dos decisiones: que a todo aquel que no se había ido para el inicio de la guerra en 1939 había que tomar una medida más drástica. Entonces lo fueron presionando a la comunidad judía para que se vaya. Muchos vinieron a Argentina en esa época. No es tampoco malo recordar que Argentina había sacado una ley en 1938 que prohibía el ingreso de judíos en el gobierno de Ortiz. Estamos hablando que había casi cerca de 1 millón. ¿Cuántos eran en Alemania los judíos? En Alemania sí, ahí dando vuelta 1 millón y capaz un poquito más, pero en toda Europa había bastante más que eso, había alrededor de unos 20 millones dando vuelta. Cuando se invade Polonia, empieza a haber un proyecto que se llama Solución Final de la Cuestión Judía. La primera opción es decir, llevémoslos todos a su origen, a Palestina. Palestina estaba en manos de árabes, entonces no los van a querer, fue el argumento de Alemania. Decidieron comprarle a Francia la isla de Madagascar, que Francia estaba en manos de ellos, año 40. Dice, vamos a llevar a todos los judíos a Madagascar, al sur de África, estamos hablando de una isla gigante, todos los judíos meterlo ahí. Acordate que un obispo argentino alguna vez dijo, llevemos todos los homosexuales de Argentina, los drogadictos, a la isla Martín García. Bueno, cuando uno dice esto tiene un filo nazi, por ahí vienen esos comentarios, claro, ¿no? Hay parangones muy complicados en la historia. Y alguien dice, ¿por qué no los exterminamos a todos? Alguien que después lo agarraron en Buenos Aires, Eichmann. Entonces arrancó un plan de exterminio
cuando Alemania toma Polonia, se empiezan a construir ya no campos de concentración, donde se concentraba la gente, se la maltrataba, trabajo forzado, sino directamente los campos de exterminio eran lugares donde había que eliminar a la gente de la manera más rápida posible. Primero, fusilamientos masivos, hay datos de fusilamientos en Rusia de 10.000 personas, una cosa tétrica, se hacía desnudar padres, hijos, abuelos, los ponían al borde de un acantilado y allí los ametrallaban. Se los denigraba humanamente hasta el último punto. Esto generaba problemas ante las tropas alemanas, porque dice que los emborrachaban o los drogaban antes para que tiren, porque ya era muy inhumano matar a otras personas de esa forma. Aunque le decían, quédense tranquilos que no son humanos, son infrahumanos, mátenlos tranquilos, dicen, no son seres humanos, ese era el argumento. Tenían problemas con los olores, con todo lo que venía después de matar semejante cantidad de gente. Pasaron a utilizar camiones con el escape adentro del camión, camiones que mataban con monóxido de carbono. que Rauf después murió en Chile, andaban por acá estos chicos, y después se decidió las famosas cámaras de gas. Eran túneles donde metían de cientos de personas adentro, desnudas, se les sacaba toda su ropa primero, se los clasificaba, los más fuertes quedaban para ser prisioneros, para trabajar, para hacer armas de guerra en los campos, y los más débiles a los campos, a las cámaras. De donde se usaba el famoso Ciclón B. El Ciclón B era un gas basado en cianhídrico que lo fabricaba la Bayer. Su fabricante vivió acá en Argentina, fue premiado con las mejores órdenes que tuvo Argentina, porque fue asesor de energía atómica de Perón. Bueno, mucha conexión con Argentina, todos. Después fue ministro de energía atómica de Alemania con Adenauer y murió en la década de los 90 en Villa General Belgrano. Se llamaba Walter Schnur, quien fue el intermediario de la venta de la usina atómica de Atucha 1 y de Embalse, y fue uno de los que quiso hacer una bomba atómica para el gobierno de Onganía en Argentina. Pero bueno, historia para otro programa. Toda esta locura termina con unas 10-12 millones de personas asesinadas. ¿A quiénes mataron? Unos 6 millones de judíos. Algunos dicen, no eran tanto, eran 5 millones y medio. Bueno, muchachos, no vamos a discutir la cantidad, digamos. El tema es la aberración que se hizo. Sí, es como cuando dicen, no eran 30.000 claro, en Argentina, bueno. Eran 8.700. Es lo mismo, el hecho es otro. Cambia la cantidad, pero no cambia la calidad del pecado, digamos, ¿no? De los crímenes. Y sin dudas, este es uno de los hechos de la época moderna, digamos, más terrorífico, ¿no? Semejante de la historia del mundo, casi mente tan siniestra, ¿no? Judíos, gitanos, testigos de Jehová, comunistas, socialistas, homosexuales, y algo que ellos consideraban conducta, lo tengo anotado por acá para no olvidarme el término, cómo funcionaba, inadaptado y recalcitrante, decían. ¿Quién eran los de inadaptado y recalcitrante? Prostitutas, adictos y discapacitados. Hubo un tremendo plan que se llamó T4. El T4 fue juntar a todos aquellos alemanes que tenían algún grado de discapacidad severa, física o mental, y como era impropio para la supremacía racial, había que sacarlos del medio. Entonces no tuvieron mejor idea que inyectarles sustancias letales, y fue una eutanasia masiva de más de 100.000 personas que mataron de esta forma. Realmente aberrante todos los hechos, ¿no? Dan escalofrío escucharlos hablar cada vez que uno ve una película que repasa la historia. Es aberrante realmente. En el medio me olvidé de contar que en el año 38 salen las leyes raciales de Nuremberg, que Rosenberg es el autor de esto, que dice: si llegamos a juntar la sangre alemana con la sangre judía, vamos a tener un tremendo problema de degeneración de la raza, decía él. Entonces sale una ley que prohíbe cualquier tipo de relación familiar o relaciones sexuales, lo establece así la ley, entre alemanes y judíos. Entonces dicen, todas aquellas familias que ya están formadas entre alemanes y judíos, les sugerimos que se separen, porque aquel alemán que se mantenga casado con un judío será considerado un delito. Entonces los judíos no podían estar para nada en relación de ningún tipo, y era un delito severo, hasta condenado con la muerte, tener una relación, aunque sea amistosa, con alguien de la comunidad judía, ¿no? Esas fueron las formas. Lo que cuento es mínimo en relación a lo que pasó, de lo que fue sucediendo. Bueno, Ruth es testigo de esta noche de los cristales rotos que hablábamos, así que vamos a tratar de charlar con ella, seguramente con un poquito de paciencia. Tiene 96 años. Ella vino a Argentina en el año 39 y aprendió a hablar castellano con sus hijas en la escuela primaria. Su lengua natal es alemana.
que esto es bueno, uno cree que los judíos habían llegado hace un rato a Alemania, los judíos estaban hacía 200 años. Claro. El hospital israelí de Berlín, que todavía hoy es uno de los hospitales más importantes, tiene 250 años de historia en Berlín. Es el primer hospital que hubo en Alemania de calidad. Con lo cual eran parte de la sociedad y ellos se consideraban alemanes en realidad, se consideran alemanas. Seguramente si le preguntamos a Ruth qué es, va a decir yo soy alemana, claro. Nació en Alemania, su familia se crió y se desarrolló en Alemania por muchas generaciones. Con lo cual cuando uno a veces la historia nos cuenta, los judíos parece que fue alguien que vino de paseo, hacía 2 o 3 días que estaba y se decidió echarlo, ¿no? La historia totalmente distinto. Sí, por ahí analizando diferente serían, no sé, los gitanos tal vez. Siempre fueron un poco más nómades, no sé si no tenían país, pero en este caso no. Los gitanos fue proporcionalmente mucho mayor que el exterminio del pueblo judío, pues se calcula que el 85% de los gitanos que había en Europa fueron exterminados. Esto se llevaba gente de todos los países, se cargaban trenes en París, en Francia, como hacienda, arriba de los camiones, como vacas, los llevaban a los campos de concentración del oeste. Y la mentira, los alemanes le decían, quédese tranquilo que los judíos los llevamos todo el este porque van a estar mejor. Claro. Los campos del este, y esto la gente teóricamente lo creía, ¿no? Cuando uno, como el juego del avestruz, cuando metés la cabeza abajo, adentro de la cueva para no enterarte mucho de lo que pasa alrededor. Bueno, estamos nuevamente, ahí recién charlábamos fuera de aire, a ver si nos escucha Ruth, buenos días, ¿ahí nos escucha? Sí, escucho. Ahora sí, buenos días. Buen día, Ruth. Buen día, Ruth. Estamos hablando con Ruth Natasius, viuda de Eldot. Ruth es una... más alto. Aldot. Está muy bajo. A ver, un poquito más alto, dice que le pongamos. A ver ahí. ¿Ahí Ruth te escucha mejor? No. A ver, no. A ver ahí se me escucha mejor. Un poquito más fuerte. A ver, acá estamos con el técnico controlando un poquito. ¿Ahí me escucha? No se escucha bien, no lo escucha, a ver. Yo no sé, yo hablo claro. A ver si nos alcanza a escuchar así. Yo lo que queríamos que la gente conozca un poco sobre su historia, que pueda contarnos cómo vivió en Alemania su niñez. Usted tenía ahí cuando fue el nazismo unos 10 años. Y que nos pueda contar cómo fue aquella noche de los cristales rotos, cuando usted a la mañana fue para la escuela. No sé si me alcanza a escuchar, Ruth. Bueno, eso lo puedo contar. Lo único que yo sé que estamos todavía, porque era pleno invierno, y entonces yo salí de mi casa para ir a la escuela. Ajá. Y tuve que pasar porque estuvimos más o menos a 10 cuadras donde estaba la escuela. Y yo iba sola y por varias calles para cortar el camino donde había tiendas. Sí, casi todas tiendas. Y todos los cristales de las ventanas estaba todo roto. Y la ropa que estaba esparcido por la calle y así todo roto. ¿Y qué? Yo no sabía si seguía o no seguía. Al final me fui hasta la escuela y enseguida cuando me vieron dije, no, vos no te quieres acá, volvé a tu casa enseguida. Bueno, enseguida, yo recién llegaba. ¿Y qué es lo que pasaba? No podemos hablar, no sabemos nada. Bueno, yo me fui de vuelta a mi casa y estaba mi mamá, mi padre había ido a trabajar en el cementerio y él no volvió. Yo no sé si por esa zona era lo mismo, pero yo cuando volví le dije a mi mamá que tenía que ir a trabajar también, lo que pasó y que no salga a la calle. Eso es lo único que lo puede decir, porque no salimos más. Usted había mirado por la ventana qué pasaba en la calle, me contó alguna vez, ¿no? ¿Qué era lo que estaba pasando en la calle en ese momento, en los camiones? Hola, ¿me escucha, Ruth? Le preguntaba, usted me había contado que había mirado por la ventana de su casa a la calle y se veía camiones. ¿Y qué estaba pasando en esos camiones después? ¿Qué se estaban llevando? Eso era de noche. ¿Qué pasó esa noche? De noche, sí, no era el único día. Eran varios días que escuchamos por la escalera, no había ascensor, que venía gente con botas que
fuertemente caminando por arriba y mi papá tenía miedo y se fue al techo. Era una casa de 5 pisos. Bueno, después, ya cuando pasó media hora o un poco más, miré yo sola, miré por la ventana y vi que había un camión donde hicieron subir la gente. Yo no puedo distinguir si eran mujeres, pero para mí eran hombres. No lo puedo confirmar. Sí, sí. Ya era de noche, era tal vez la 1, 2 de la mañana. ¿Y la gente de las botas eran los SA o los SS del partido? Eso yo no los vi. No, porque estaba escondida. donde están las escaleras, estaba también todo oscuro, así que yo no los vi, pero se escuchó la puerta, sí. Y nadie abrió la puerta, nosotros desde ya que no. Usted me contaba, Ruth, que tenía vecinos alemanes que tenían la misma edad que usted y los hijos de alemanes tenían un trato muy distinto, ¿no? Los chicos que tenían... Eso sí, bueno, era gente buenísima. Yo a veces me invitaron, venía a la tarde, vas a tomar con nosotros. Lo que tomamos no me acuerdo, era tal vez sí o algo. Y tenía siempre pan negro y lo untaba con grasa de chancho con cebolla arriba. Estaba tan rico. Yo lo comía con ellos. Y esos chicos eran 3 varones. Un día me llamaron y yo fui a la casa, estaba enfrente, y los 3 ya tenían uniformes. Los uniformes de la juventud. Sí. Estaban contentos porque ¿qué sabían esos chicos de 9, 10, 11 años? Correcto, era todo el sistema de adoctrinamiento que usaba el Estado, ¿no es cierto? Las radios, sí. Los diarios y las escuelas y los jóvenes, claro, todo eran parte del movimiento. Usted le traigo algunos recuerdos. Me contaba que cuando vivió en el campo iban a una escuela que hacía mucho frío y que había un maestro manco. ¿Qué pasaba con ustedes cuando llegaban, que eran judíos, a la escuela? Eso es cuando, sí, porque teníamos que ir al campo, saber qué pasaba allá. Estaba, no sé, puede ser 300, 400 kilómetros de Berlín. Uh-huh. Y bueno, yo le comenté que había 2 líneas de casas hasta el asfalto, más o menos, no sé si era 1 kilómetro. Y nosotros estuvimos más arriba, teníamos casa más grande para los que querían ordeñar, que sabían de vacas, qué sé yo. Y bueno, nosotros arriba, entonces íbamos a la escuela con otros chicos, que hay que bajar todo hasta el asfalto, y era bastante frío porque hacía mucho frío, estaba helando y había nieve. Una chica era renga, teníamos que ir más despacio, no la vamos a dejar sola, y después doblar para el pueblo. Para el pueblo eran tal vez, no sé, 600 metros o un poco más. Entonces llegamos allá y tardamos más de lo que tendríamos que haber tardado porque no se podía correr, era hielo en el piso y aparte que nevaba, y nosotros en la cara teníamos con nieve. Y cuando llegamos había un solo maestro para toda la escuela, que era chica, y nos miró, dice, llegan 15 minutos más tarde. Tendrían que haber llegado antes cuando empieza. Nosotros veníamos de lejos, no podíamos correr por el hielo que hay, y nos dio a cada uno una buena bofetada. Y mi papá después me tuvo que llevar al médico porque tenía mucho dolor en el oído y no podía ir varios días a la escuela.
Y en Berlín, cuando iba a la escuela con los chicos alemanes, que hubo un momento que se decidió que vayan a escuelas puramente judías. ¿Por qué? ¿Cuál era la relación con los chicos alemanes en ese momento, con los chicos judíos? Bueno, no, los chicos no, pero ellos tenían una hora de religión. Ajá. Entonces nos echaron afuera. Los judíos que vayan afuera, esperar hasta que termina la Habla religión. Sí, eso. Y después podíamos entrar de vuelta. Pero cuando terminaba la escuela, nos tenía que esperar a alguien de la familia porque siempre nos pegaban. Claro. Y después de, sí, un mes o algo más, abrió una escuela que podíamos ir, que era de los nuestros, que no nos pasaba nada, pero en la calle nunca se sabía lo que iba a pasar. Usted me contó que cuando vinieron para Argentina solamente podían venir los que tenían buen estado de salud, y su hermano tenía una discapacidad, y que hubo alemanes buenos arriba del barco que de alguna forma fueron cómplices de ustedes para que puedan salir. No, lo que pasaba que eran, bueno, los médicos que los habían revisado antes, ellos se dieron cuenta que él era sordomudo, pero no dijeron nada. Y cuando cerca del barco, donde teníamos que pasar otra vez por un médico, eso no me acuerdo bien, en Hamburgo, y bueno, entonces ellos no sé si no se dieron cuenta, pero nos hicieron pasar todo sin problemas. Y en el barco, todos los empleados, los oficiales y todo, que a veces se sentaban y jugaban al ajedrez, y mi hermano estaba mirando. Una vez lo invitaron y vieron que él sabía jugar al ajedrez, entonces muchas veces él se sentó con ellos y jugaba al ajedrez. En el barco nos trataron muy bien. Muy bien. Le recordamos a la gente, estamos hablando con Ruth de Rivera, quien presenció la noche de los cristales rotos. Recién nos preguntaban con quién hablábamos acá, por eso lo recalcaba. Ruth, entre los recuerdos que usted me contó, hay algo que me impactó mucho. Ustedes tenían una posición económica muy buena en Alemania, perdieron todo, vinieron en el barco con la promesa que le iban a mandar las cajas que nunca llegaron con lo puesto en un bolsito. Nunca. Y usted venía en el tren de Buenos Aires a Rivera sin conocer la lengua, sin conocer el país, y de golpe se despertó en un banco del tren. ¿Y qué había pasado? Sí. Bueno, estuvimos cansados, no sé de qué, pero ya esperaba mucho hasta que venía el tren y no había mucha gente tampoco, y nosotros no estábamos vestidos para la noche, no teníamos ropa un poco más gruesa, porque hacía frío. Era el 15 de abril del año 39 que llegamos a Rivera. Y yo me había acostado en un banco porque estaba cansada de estar sentado y los bancos de madera, y me dormí. Cuando uno es joven es más fácil. Y tenía muy poca ropa, un vestidito, no sé, una blusa. Y dormí hasta que el tren llegó a Rivera. Paró de golpe, así. Y yo me despierto y miro, está tan calentito. Estaba tapado con un poncho. Y enfrente mío había otro banco donde estaban sentados dos gauchos, vestidos de gauchos. Y me miraban y se reían. Y yo miro el poncho, estaba tan calentito, digo, bueno, eso me habían tapado. Y le dije, gracias. Y ellos se reían, no sé lo que me contestaron. Mis padres estaban en frente, en otro banco, no sé cómo pasaron la noche, pero por lo menos pensé yo para mí, gente que no me conoce, son gauchos que no deben tener mucha ropa, pero tenían un poncho para taparse ellos. Y cuando vieron que yo estaba con manga corta y estaba acostado en el banco de enfrente, me tenían lástima y me taparon con
poncho de ellos. Entonces yo pensé, los argentinos tienen que ser buena gente, porque eso en ningún país lo habían hecho. Ruth, yo le agradezco profundamente que comparta estos recuerdos con nosotros, y si usted quiere dejar algún pequeño mensaje, hoy nos están escuchando chicos, jóvenes, adultos, pero usted tiene una vivencia que ya mucha gente no puede contar, son pocos los sobrevivientes que quedan de esa época. Me gustaría que nos deje una pequeña reflexión al respecto de eso, lo que le tocó vivir. La verdad que sí, que yo no me imaginaba que alguien me va a tapar y yo dormí también con un poncho de los pobrecitos gauchos. Y con respecto a todo lo que le tocó vivir en Alemania, lo que fue al nazismo, ¿algún mensaje que le querría dejar a los jóvenes de hoy? ¿Alguna cosa para decirle de todo eso que le tocó vivir? Sí, yo no le puedo decir mucho, porque sufrimos los últimos meses, sufrimos mucho, porque no teníamos de qué comer, pan ya no había, faltaban muchas cosas. Entonces se abrieron así ¿cómo se puede decir? Un lugar donde podía ir gente que no tenía de qué comer. Y se rieron, no sé quién lo hizo, debe ser alguna organización que tenía lástima con esa gente de los nuestros, ¿no? Sí, y fuimos varias veces a comer en ese lugar porque no se podía vivir sin comer. Y eso es lo que nos mantenía todavía en pie. Bueno, Ruth, yo le agradezco mucho estos minutos que nos ha brindado. Hago voto para que nunca más en la humanidad le pase nada a nadie similar a lo que ustedes vivieron, por supuesto. Nunca más. Porque ustedes después que vinieron fue mucho más grave la cantidad de gente que se exterminó en los campos y la persecución, y la discriminación. Sí, muchos parientes nuestros, sí. Así que le mando un beso y, como siempre le digo, la quiero mucho y la llamo en cualquier momento. Muchas gracias por este ratito que compartió con nosotros, Ruth. No, que sea todo para bien, para que sepan, acá la gente es buena gente, pero anoche vi que estaban rompiendo silos, que la gente espera la cosecha para poner el trigo en los silos y ahora están rompiendo los silos, no sé en qué lugar. Sí. Lo pasé de noche en el televisor, que esparcieron todo el trigo así por el campo. Sí, los bolsones rotos. Usted lo habrá escuchado también. Sí. Y duele. Siempre pasan cosas, pero esperemos que podamos vivir en paz y cada cual siendo como es, sin que nos quieran igualar a todos, como alguna vez se trató, ¿no? Pues yo le mando un beso y ya voy a andar por allá a comer las mejores tortas y masitas que se hacen en Rivera, que las hace Ruth con sus manos. Mucho no hago. Beso grande, Ruth. Gracias por su tiempo. No. Que sigan bien todos. Gracias. Bueno, gracias. 96 años tiene Ruth. Una genia, porque a esa edad se nos complicaba con el retorno. Bueno, contestó, graficó a su manera un poco todo lo que vivió allá, ¿no? El traspaso, volver, terrible, ¿no? Y después el resto de tu vida convivir con ese karma debe ser terrible. Para contarle un poco a la gente, el papá de Ruth tenía una empresa de fábrica de habanos, de cigarros. Ellos importaban hojas de tabaco de Cuba, iba a Cuba, buscaba hojas de tabaco y vivía muy bien. Auto, teléfono, ascensor, año 30 estamos hablando. Cuando ella dice que fueron al campo, fue la época de la expropiación de los bienes de los judíos, de golpe perdieron todo. El papá trabajaba en el cementerio de Berlín y la mamá limpiaba oficinas, y la poca plata que les había quedado guardada la compraron todos, convencidos que venía a trabajar al campo en cosas que le iban a servir: bicicletas, herramientas de mano, una máquina para hacer manteca, los baldes para ordeñar. Todo eso quedó en los cajones el día que subieron al barco, pues le dijeron: hay solamente lugar para la gente, no hay lugar para que lleven todo el bagaje, digamos. Y todas esas cantidades de cajas, que eran 7 o 8 cajas de madera, quedaron en Hamburgo y nunca más vinieron. De todas formas, tuvieron la capacidad para superar todo ese dolor y rehacer su vida.
Bueno, le mandamos saludos a Male, que dejaba recién un mensaje que dice buenísimo el segmento, saludos para Lili también, que dice buenísimo el programa. Bueno, realmente historias de vida que se le pone a uno la piel de gallina, me parece, ¿no? Hay que tomar un minuto a veces y decir, bueno, esta gente lo que vivió, ¿no? Tal cual. Hay una historia en el medio de esto que los tíos de ella y el padre de ella habían peleado por Alemania en la Primera Guerra. Incluso 2 de los tíos murieron en la Primera Guerra. Con lo cual su madre decía, nosotros somos alemanes y no puede ser que a nosotros nos hagan nada. Si nuestros hermanos fueron héroes de la Primera Guerra, claro, ¿cómo nos van a hacer algo a nosotros? Pues ellos se sienten alemanes, lo que te decía hoy. Y Ruth tiene ese acento porque cuando vino hablaba alemán. Incluso muchos de los judíos originales de Rivera habían venido de Rusia, con lo cual no hablaban la misma lengua. Ellos hablaban alemán, los otros hablaban ruso. No todos hablaban el yiddish. ¿Y ella formó familia en Rivera? Sí, formó su familia con don Heis Eldot, que era otro judío venido también de Alemania, de Frankfurt. Y hay una historia ahí que otro día la vamos a charlar, pero su cuñada era Norita Eldot, que Norita está reflejada en una ficción que es una película argentina que es una mujer que falleció en el Cerro López en Bariloche en 1960, aparentemente habiendo sido agente del Mossad persiguiendo a Mengele, que es uno de los jerarcas que estuvieron torturando, matando y haciendo experimentos con gente en el campo de Auschwitz, el campo de exterminio en Polonia.